académico, esta inauguración reviste un carácter especial por las consecuencias de la pandemia en la cual nos encontramos actualmente, podemos decir, padeciendo. Sin embargo, creo que toda inauguración invita a una reflexión sobre el rumbo de la universidad, en las cuales las ciencias sociales le compete un papel fundamental, el de tratar de explicar, de comprender la situación en que nos encontramos para encontrar de alguna forma algunas vías sobre el comportamiento futuro. Yo creo de modo central que la universidad tiene ahora un nuevo rol que cumplir, dada la situación del COVID-19. Creo que la universidad, además de desarrollar la capacitación para los profesionales, además de desarrollar una preparación de alto nivel, creo que ahora su función central reviste un carácter especial, como les decía. Su función central recae en la formación de personalidades. Personalidades adaptables al cambio, personalidades adaptables a la crisis por la cual nos encontramos en estos momentos. Personalidades, por supuesto, formadas de acuerdo a determinados valores. Y aquí creo que está el aspecto principal de la universidad y la facultad. Valores que hagan referencia al momento actual. Yo quiero rescatar 3 valores. En primer lugar, los valores de justicia social. Frente a la enorme desigualdad, el COVID-19 ha seguido ese camino trazado por estas extremas desigualdades. Basta ver los datos sobre los distritos en los que ahora el COVID tiene mayor presencia en Lima y todos son los distritos populares. Basta ver información de los Estados Unidos y la muerte aqueja principalmente a hispanos y a negros. Creo que el COVID ha seguido esta ruta de la desigualdad. Entonces, uno de los valores principales que la universidad debe enarbolar es los valores de justicia social. De igual manera, creo que frente a la defensa de la naturaleza se desprenden estos valores en los cuales el Perú, por ser cuna de una gran civilización, creo que tenemos que recoger muchos de esos conocimientos. Yo quiero señalar que en estos momentos las 8 millones de especies que se estiman para el planeta Tierra, 1 millón está en peligro de extinción. Por supuesto, en la próxima década, si no hacemos nada por cambiarlo. La tasa de extinción de seres vivos es la más alta, ¿cierto?, que la tasa natural. La mortalidad es resultado de la destrucción de los últimos siglos, especialmente, podemos decir, de esta modernidad neoliberal, que reduce los hábitats de las especies. Al reducir los hábitats de las especies, los vuelve altamente vulnerables. Pareciera, según las investigaciones internacionales, que el COVID precisamente tiene una de sus causas principales en la reducción de estos hábitats naturales. Las especies se vuelven muy vulnerables. Pareciera que el COVID, este virus, ha saltado de un animal a otro animal y de ahí a los humanos. Tenemos que recuperar estos valores de defensa de la naturaleza. Mirar nuevamente a la mamapacha. Creo que esto es un deber nuestro
frente a la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, creo que el mundo digital también nos coloca otro tipo de valores fundamentales. El mundo digital que podemos decir nos ha llenado toda la vida en estos momentos de la pandemia, en términos sociales, culturales, educativos y de la salud. Estas herramientas virtuales han servido para controlar al COVID. Algunos países con mucho éxito. El caso de China, de Israel. Sin embargo, creemos que estas herramientas se pueden transformar en herramientas para controlar y vigilar a las personas. Una especie de panóptico individualizado. Y creo que este es uno de los peligros fundamentales. Esto nos lleva a resaltar los valores de libertad individual, los valores de la democracia frente a esta posibilidad. No es una casualidad, les decía, que China e Israel hayan combatido con éxito a la pandemia. Precisamente han hecho uso de estas herramientas, pero también las herramientas han servido para poner en peligro las libertades individuales y la democracia. Esto está llegando al ámbito educativo. Creo que en el campo que nos movemos, las herramientas son fundamentales, pero también creo que es un peligro que hay que resaltar. Las herramientas virtuales nos agilizan la vida educativa, pero también se pueden convertir en herramientas de control y vigilancia. Llámese plan de clase, llámese, si ustedes quieren, ciertos horarios rígidos, llámese una manera de entender la educación basada en el control y la vigilancia permanente. Creo que aquí que tenemos que resaltar los valores de la libertad personal, los valores de la democracia, estos valores que tienen que ver con la libertad de cátedra. La virtualidad, creo que más que nunca ahora, nos enseña que hay posibilidades que la educación sea flexible, abierta y libre. En general, creemos que el COVID nos pone frente a esta disyuntiva. La facultad tiene que resaltar estos valores de justicia social, valores de defensa de la naturaleza y los valores de libertad de cátedra y de la democracia en general. Y creo que esto es fundamental porque atañe directamente a las ciencias sociales. Todos estos valores tienen que ver con la manera como se organiza la vida social en el siglo XXI. La desigualdad social, objeto de la ciencia social. La destrucción de la naturaleza, objeto de la ciencia social. La organización de una modernidad digital, la ciencia social en todos sus aspectos. Creemos entonces que hoy más que nunca las ciencias sociales tienen un papel fundamental que cumplir. Creemos que la crisis actual significa también un reto fundamental, porque no solamente son grandes problemas que todos los conocemos, grandes sufrimientos, si ustedes quieren, sino también posibilidades. Nosotros queremos rescatar estas posibilidades, rescatar el papel de las ciencias sociales, rescatar los valores que de alguna manera son principios que nos pueden ordenar la vida social. Antes de terminar, quisiera también referirme a algunas actividades de la Facultad de Ciencias Sociales que justo en estos días se han planteado, se han formulado y que me parece importante, dado
esta reunión. En primer lugar, quiero rescatar la iniciativa del programa de estudios globales que dirige el profesor Héctor Maldonado. Y voy a decir acá un dato que nos revela la importancia de este programa. El profesor Maldonado, como lo viene haciendo todos los años, para este año, tiene invitado a lo largo de todos los meses a 27 investigadores que van a dar conferencias. Pero estos investigadores vienen de los 5 continentes. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de la China, de la India, estamos hablando de los Estados Unidos, de América Latina. Creo que este programa es fundamental. Va a hacer uso de estas herramientas virtuales. Por eso creo que es importantísimo. También quiero referirme a los programas de la enseñanza de idiomas y cultura, que este año se está expandiendo un poco más. Ya es en la Facultad de Ciencias Sociales, la enseñanza de idiomas italianos y cultura italiana se ha en los últimos años, patrocinado por la Embajada Italiana. Igualmente, esto se amplía a la enseñanza de portugués y a la cultura portuguesa, patrocinado también por la Embajada Portuguesa. Tenemos otros idiomas de otra cultura, el indonesio, el alemán. Y esto es un esfuerzo que desarrolla el profesor Héctor Maldonado, a lo cual es nuestro agradecimiento, nuestras felicitaciones. Asimismo, también quiero referirme a la creación del Observatorio Amazónico, que tiene entre sus temas centrales el estudio de la cultura y la salud en nuestra Amazonía. Este observatorio va a ser dirigido por la doctora Luis Elvira Belaunde, presente en estos momentos, a la cual felicito y agradezco por esta gran iniciativa. En suma, como les decía, la Facultad de Ciencias Sociales tiene que revertirse de estos valores democráticos de la libertad de cátedra, valores de la defensa de la naturaleza y estos valores de justicia social, que son temas que se refieren a la vida social. En ese sentido, creo que esta inauguración es un momento de reflexión, como les decía, pero también un momento que nos puede orientar en qué hay que hacer en la vida social, tanto en la facultad como del país. Muchas gracias por permitirme decir algunas palabras. Es un privilegio, dado mi cargo de decano, que solo lo podría hacer como decano. Muchas gracias. Gracias, decano. Creo que ahora está enlazado. Sí, le doy la palabra está enlazado, sí. Para que siga con la moderación de este magno evento. Muchas gracias a todos ustedes por estar presente en esta reunión. Las disculpas por no haberme enlazado oportunamente. He estado atento a todo lo que, ha expresado el señor decano. En primer lugar, saludar a todas y todos por esta sesión que estamos realizando, como nunca antes en la historia de nuestra universidad y nuestra facultad. Sin duda, la pandemia no nos puede impedir, ¿no?, de que prosigamos con nuestras preocupaciones centrales, la vida académica, administrativa y finalmente la vida educativa. En consecuencia, para esta oportunidad, se ha pensado en este inicio del año académico el tema de las ciencias sociales y el COVID-19. Y por lo tanto hemos tenido las palabras del señor decano y ahora tocará el turno del vicedecano académico, el doctor Francisco Quirós Chueca. A pesar que tanto lo conocemos a Paco, creo que estoy obligado a mencionar, ¿no?, su historia, su hoja de vida, muy breve, por cierto, para manera
los estudiantes que no lo conocen y también algunos administrativos que no siempre nos conocemos del todo puedan conocer al respecto. Él es doctor en historia, PhD del programa de historia, graduado en la Universidad de New York, candidato a doctor desde abril del 2003. Es especialista en historia latinoamericana, pero al mismo tiempo también es especialista en historia económica y social del Perú y Latinoamérica, y por lo tanto, pues él ha ocupado muchísimos cargos, sin duda. Además, ha sido profesor visitante en varias universidades y por lo tanto, como en la actualidad ocupa el cargo del vicedecanato, asimismo también ha ocupado antes la dirección de la escuela de historia, y por lo tanto él tiene una trayectoria importante. Obviamente ha dado a conocer los frutos de sus investigaciones, y ciertamente que en las actuales condiciones él está muy abocado a los asuntos administrativos y académicos en relación a la regularización y normalización de nuestra vida académica. Y por lo tanto, le cedo la palabra al doctor Francisco Quirós Chueca. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, profesor Ananías Guamán, por la presentación, y muchas gracias por la invitación, doctor Mejía, para dirigir unas pocas palabras realmente a nuestra facultad y a todos aquellos que se han incluido en esta reunión virtual. Efectivamente, no es fácil. Permítanme solamente leer un poquitito, algo que me chocó bastante, porque se trata de dos personas a las que yo he conocido. Una de ellas sobrevivió y la otra falleció. Son dos hermanos médicos, uno de los tantos médicos que ha fallecido en estos eventos de ahora, ¿no? El sobreviviente escribió como si fuese su hermano. Por si acaso estoy sin anteojos, porque mis anteojos están en la óptica por varios días. Disculpen si es que no leo muy bien, ¿ya? Disculpen. Eh, si mañana no despierto. Disculpen. Dice, si mañana no despierto, me dijo, o sea, escribe como si hubiese sido su hermano el que le dijese. Quiero que sepan que no me mató el COVID. Fui muerto por la indiferencia de gobiernos sucesivos que desproporcionaron negativamente los presupuestos de salud. Fui muerto por quienes hicieron a las regiones responsables de la priorización del gasto sanitario, dejándome sin los implementos para protegerme. Fui muerto por la corrupción, por aquellos a quienes la ley no reconoce como traidores a la patria. Fui muerto por la pobreza, que no dejó que la gente siguiera tolerando su cuarentena. Fui muerto por el individualismo, el yo, el Dios propio, el centro del universo, por aquel que cree que nadie más importa. Si mañana no despierto, diles que no tuve miedo, que fui consciente del riesgo que corría, pero es que él es médico, ¿no? Fue médico. Pero nunca abandoné mi puesto de batalla. Elegí mi camino y lo hice con gusto. Viví cada momento dándoles más y mejores días a mis pacientes. Lo bueno de luchar contra la muerte es que le puedes ganar muchas veces, pero ella te gana solo una vez. Si mañana no despierto, hazle saber que los respiradores no fallan y los médicos tampoco. Que no se sientan abatidos por mi partida. Les pido que sirva para mejorar sus protocolos. Pero que vivieron como propios mis padecimientos, ¿no? Si mañana no despierto, dile a mi familia que lo lamento, que no quise dejarlos, etcétera, ¿no? Si mañana no despierto, diles que en realidad no me voy. Estaré siempre con mi familia, con mis pacientes, con mis amigos, con mis colegas, con mi barrio, con todos aquellos que me sigan recordando. Si mañana no despierto, me dijo, y no despertó.
Una persona a la que conocí, a los dos, los conozco, y me parece muy interesante esto porque en alguna medida resume el problema que estamos viviendo. Y esto lo dice desde el otro lado de la sociedad, ¿no? Nosotros somos aquellos que nos estamos cuidando, unos no, ellos son aquellos que tienen que cuidarnos y son tan vulnerables o más vulnerables que nosotros. ¿Qué pasa? Nada más quiero decirles tres cosas, ¿no? La primera se refiere a que, como lo muestra esta carta, de alguien que estuvo metido en estos problemas, sabe bastante bien esto de la ineficacia y de la corrupción y el individualismo. Y yo creo que aquí tenemos un problema bastante serio, ¿no? Que mucha gente habla y se ha especulado durante todas estas semanas acerca de qué cosa, de dónde viene, cuál es el problema. El decano ha mencionado muy bien, parece que tiene mucho que ver el deterioro que estamos al que estamos sometiendo a la tierra, al hábitat, a la sociedad, etcétera. Hay muchas discusiones acerca de esto y lo primero que quiero señalar es que necesitamos como facultad, como universidad, desarrollar los estudios y yo creo y espero que el Observatorio Amazónico sea parte de esto. Yo creo que puede hacerlo bien, excelente iniciativa, Luis Elvira, excelente realmente. Creo que la facultad tiene que asumir, digamos, una función académica, pero también histórica, de estudiar este fenómeno de manera global, de manera general, a fin de poder ayudar a dar soluciones a este tema, ¿no? La historia, la sociología, la antropología, todos, junto con la economía, junto con la administración, junto con muchas otras disciplinas de nuestra universidad, podemos nosotros trabajar esto y aportar. Lo segundo es subrayar, digamos, que no se trata de fenómenos naturales, ni esta enfermedad ni otros muchos más. Y una de nuestras tareas es abandonar esa idea de que se trata de fenómenos naturales, las epidemias y los terremotos y los huaicos y etcétera. Creo que si seguimos así, considerando que se trata de fenómenos naturales, creo que estamos haciendo el juego a intereses mayores que tratan de presentar todo esto como algo natural, que el mundo se está acabando, que estamos destruyendo la Tierra. No por nuestra culpa, sino porque el mundo es así y de tiempo en tiempo, de milenios en milenios, y nos ha tocado, se está destruyendo. Creo que debemos desterrar nosotros esto de considerar natural a este tipo de problemas. Es parte de la globalización, es cierto. Es parte de que las infecciones en un lugar ya no, desde hace 500 años por lo menos, ya no afectan solamente un lugar, sino se va expandiendo por la conectividad, etcétera, etcétera. Pero sin embargo es parte de esa destrucción que estamos haciendo nosotros de nuestro planeta, de nuestras especies, de nuestra misma especie, ¿no? La especie humana. Pero la carta que les he leído en parte es también directa en cuanto al Estado. Nosotros podemos decir muchísimas cosas acerca de las políticas que se están dando. Pero sin embargo, no, yo no estoy defendiendo al gobierno, sino sin embargo, yo creo que la cosa queda bastante más clara. No se trata de una crisis de este gobierno, sino se trata de una crisis del Estado, de la sociedad, de la economía. Se trata de algo que viene de atrás y que le ha tocado manejar bien o manejar mal, eso ya es otro problema, ¿no? Pero le ha tocado manejar a este gobierno que podemos tener muchísimas críticas. En realidad todos, desde la tribuna, todos somos entrenadores, ¿no? Pero yo creo que por más preparados que hayan podido estar
de todas maneras se trata de enfrentar no solamente una pandemia, sino se trata de enfrentar una crisis del Estado que durante décadas y siglos nos ha tenido en deficiencia de políticas del Estado, ¿no? Políticas sociales, etcétera. Y finalmente hay una cosa que tenemos que ver, que reconocer, ya digamos a corto plazo. No podemos seguir en el Perú solo reaccionando, es decir, solo actuando cuando ya los problemas se presentan y se presentan con fuerza. Para esto, creo que necesitamos aportar estudiando los fenómenos para poder adelantarnos a los fenómenos, para poder adelantarnos a los problemas, no reaccionar solamente. Hay un huaico y reaccionamos, sí, efectivamente, pero sin embargo nosotros tenemos en geografía y en economía y en sociología y antropología y en historia y en muchas otras disciplinas a los especialistas para poder dirigir esto. Por eso creo que tenemos que crear una suerte de instituto de investigaciones o dirigir, digamos, nuestras investigaciones también hacia este punto, para poder cooperar de manera directa con la sociedad. No seguir reaccionando ante cosas que ya sucedieron, sino más bien adelantarnos, prevenir y en general ayudar a nuestra sociedad. Bueno, ese es el mensaje que quería darles hoy día y agradecer nuevamente la iniciativa de inaugurar este año escolar con ponencias acerca de estos temas. Gracias. Gracias, profesor Francisco Quirós Chueca, vicedecano de la facultad. Y por cierto, en esta oportunidad vamos a presentar a una persona muy simpática, porque creo que ha dado muestras evidentes de ello, pero también al mismo tiempo que ella forma parte de la nueva jornada de docentes nuevos que tenemos en nuestra facultad, que como bien ya se conoce, no hay menos de 50 nuevos que ya forman parte de nuestra comunidad docente. Me estoy refiriendo a la doctora Luisa Elvira de Launde, de quien debo decir que es una profesional muy calificada. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Londres, es licenciada en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina. En 1986 obtuvo una maestría en sociología. Actualmente es docente principal titular de la Escuela Profesional de Antropología de nuestra facultad. Inició su carrera como investigadora y docente en la Universidad de Durham, Inglaterra. De 1999 a 92 a 2002 formó parte del Departamento de Antropología de dicha universidad. Entre 1902 entre 2002 y 2000 regresó a América Latina y realiza labor de investigación y docencia en la Universidad Federal de Bahía, en el Instituto de Salud Colectiva. También dictó clases en la Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia. En la Pontificia Universidad Católica pasó a ser profesora ordinaria en el Departamento de Ciencias Sociales. Desde 2014 trabaja como profesora concursada junta en el programa de posgrado en Antropología Social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Ella tiene numerosas publicaciones que sería bastante largo mencionar. Y por lo tanto, pues le damos la palabra a Luis Elvira, que dicho sea de paso ya lo han remarcado, el señor decano ha remarcado, así como el vicedecano, que ella es la principal o una de las principales impulsoras de un observatorio que seguramente se va a ocupar de temas fundamentales, como por ejemplo la salud. Entonces, en consecuencia, le damos la bienvenida obviamente a esta sesión virtual que por primera vez hacemos. Y por favor, Luisa, tienes la palabra. Muchísimas gracias y es un gran gusto y un honor estar aquí con ustedes unidos a través de la internet.
y también ha sido muy emocionante escuchar las presentaciones tanto de Julio como de Francisco, en particular la carta de Francisco que Francisco nos leyó, me ha movido mucho, porque estamos en una situación en la que todos somos investigadores, docentes, parte del mundo académico, pero también estamos todos viviendo como personas, como seres humanos, situaciones en las que nos vemos involucrados personalmente, en nuestras familias, o con amigos, o con personas que tal vez conocimos un tiempo atrás y nos llegan noticias de que están sufriendo, padeciendo en estos momentos. Entonces es una situación realmente única y agradezco muchísimo por la oportunidad de poder hablar en este encuentro, que no solamente es nuevo por la tecnología que utilizamos, sino me parece también por todos los parámetros que estamos movilizando y pudiendo comprender que las emociones hacen totalmente parte en este momento de lo que estamos viviendo. Bueno, yo como antropóloga quería decirles que, por supuesto, la pandemia ha sido una vivencia totalmente nueva a todos los niveles. Yo sé que varios colegas e investigadores ya están presentando nuevos proyectos de investigación en los cuales se espera poder recolectar información y a partir de eso comprender con una cierta distancia lo sucedido. Y eso me parece que es importantísimo. Al mismo tiempo, me parece que muchos de nuestros colegas en antropología y probablemente en ciencias sociales también se han visto más involucrados en el sentido de poder no solamente desarrollar proyectos de investigación con un aliento más a mediano plazo, sino de verse, digamos, participantes en los procesos de comunicación que se requieren actualmente, ¿no? Como bien lo señaló Julio, y también la carta que hemos leído, el COVID llega en una situación de extrema desigualdad, que parecía haber sido apagada a brocha gorda, pero realmente ese barniz se fue. Y lo que tenemos ahora es esta desigualdad abrupta, ¿no? También viene en un momento en que la naturaleza sigue siendo expuesta al pillaje. Como sabemos nosotros, la enfermedad no solamente ha desnudado todas esas desigualdades que estaban aparentemente homogenizadas, sino que también ha desnudado la violencia hacia la naturaleza que continúa en muchos lugares del Perú, ¿no? Y también, bueno, como bien lo decía Julio, nos ha traído esos nuevos desafíos para el mundo digital y el mundo de la comunicación y el mundo educativo, en el cual ya no solamente no se trata de que los conocimientos salgan de los centros educativos para expandirse, sino se trata también de aprender de las iniciativas de los diferentes lugares, ¿no? Yo, como antropóloga amazónica, desde la segunda semana de la pandemia, bueno, me sentí impotente, realmente me sentía asfixiar, les tengo que decir la verdad, por las demoras tremendas del Ministerio de Cultura, en particular del Viceministerio de Interculturalidad y del propio gobierno, cuando le hicieron las primeras preguntas al presidente Vizcarra sobre qué había planeado para atender a los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Como ustedes saben, la primera respuesta del presidente solamente llegó, creo que el 7 de abril, y fue una respuesta muy atinada, ¿no? En que el presidente Vizcarra dijo que el gran problema era un problema de logística para poder atender a los pueblos indígenas amazónicos. Su respuesta fue muy atinada, pero desafortunadamente, como lo sabemos todos, las acciones de los ministerios, el Ministerio de Cultura principalmente, el MIDIS, el MINSA, bueno, que tienen que lidiar con tantas complicaciones. Bueno, estas acciones han sido muy demoradas. Nos encontramos ahora, prácticamente 2 meses después, y realmente acciones como tal todavía no han sido emprendidas. El plan de intervención para atender a los pueblos indígenas ha sido aprobado el 21 de mayo, pero las acciones de atendimiento a un nivel, digamos, grande todavía no han sido emprendidas. El hecho es que ante esas demoras que yo ya sentía, digamos, las sentía desde la segunda semana de la cuarentena, con unos amigos antropólogos nos organizamos y la idea fue traer las voces de los propios pobladores indígenas, no solamente de los líderes indígenas,
no solamente de los jefes de las federaciones, sino de los pobladores, que en ese momento, gracias a Dios, muchos de ellos todavía contaban con un celular y tenían datos en su celular para poder mandarnos información. Entonces, justamente toda esta tecnología digital nos permitió traer esas voces, colocarlas en una plataforma de Facebook, circularlas por el Twitter y por el Instagram, y así iniciamos una plataforma que se llama la Plataforma Pueblos Amazónicos en la pandemia COVID, que fue el germen a partir del cual pensamos en hacer el observatorio amazónico, ¿no? Y la idea de este observatorio amazónico es justamente estar más involucrados, llegar más a los pobladores en la Amazonía, tanto indígenas como no indígenas, para que sus voces sean escuchadas en Lima, en nuestra universidad y también en los medios. Porque en este momento me parece que nosotros, antropólogos, estamos llamados no solamente a recoger evidencias, registrar el momento histórico para después poder formular investigaciones ya con la debida visión amplia, también estamos llamados a permitir que las voces de las personas que actualmente se encuentran sufriendo de esta terrible desigualdad, que sus voces sean escuchadas, justamente para que sirvan de guía, ¿no?, al gobierno, para que sirvan de guía a las personas en Lima que no tienen tal vez idea de lo que está pasando en otros lugares. Entonces, poder conectarnos con los medios, poder ser parte de las ideas que están circulando en nuestro país, me parece que es una cosa importante para los académicos, ¿no? Es decir, es un papel fundamental, un papel de inserción social en el mundo actual, en todas sus transformaciones. Y bueno, yo espero que iniciativas como la que yo tomé, como les digo, no fue una cosa intelectual, no fue que yo pensé, bueno, voy a producir un centro, no. Fue realmente una cosa humana, fue un sentimiento de desesperación, de impotencia, y me dije, vamos a hacer algo, ¿no? Y bueno, yo creo que el reconocimiento de nuestra humanidad para llevarnos a tomar decisiones, a tomar iniciativas, como decía también Julio, para no ser puramente reactivos, ¿no? Como le decía también Francisco, no ser puramente reactivos, sino para lanzarnos, yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, yo confío plenamente que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es un lugar donde justamente, ¿no?, las humanidades, no solamente como una área de estudio, sino nuestras humanidades como personas que están siendo plenamente, ¿cómo decir?, desafiadas en estos momentos, van a poder unirse con nuestros intelectos, van a poder unirse también con nuestras capacidades técnicas y van a poder unirse con nuestra vocación de educación para formular iniciativas que no solamente van a permitir que San Marcos se fortalezca, sino que van a permitir que estemos en pleno contacto con la sociedad circundante. Yo creo que este es un llamado fundamental para todos nosotros. Y bueno, les quería decir que todos aquellos que tienen interés en la Amazonía y que quisieran colaborar con el Observatorio Amazónico, para mí será un gran gusto conocerlos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Elvira, por tan importante exposición. Y obviamente que ella, como ya decía, ¿aló? ¿Me están escuchando, por favor? ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Ella forma parte, como ya decía, de la nueva jornada de docentes que seguramente con el paso de los tiempos van a confirmar plenamente de por qué se quedaron en San Marcos y por qué están con nosotros. De manera que en esta oportunidad también voy a presentar a otro profesor que también se ha incorporado, y en este caso específico, a la Escuela de Arqueología. Se trata de Henry Tantalén Inga. Él es doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego obtuvo la maestría en Arqueología Prehistórica también por la misma Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciado en Arqueología por nuestra universidad
en 1998. También, obviamente, tuvo que antes presentar su bachillerato, la cual obtuvo en 1997. Ha sido profesor en diferentes universidades peruanas y en el extranjero. Es investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima. Actualmente es codirector del programa arqueológico Chincha, Perú. Sus principales temas de investigación son teoría arqueológica, la relación entre arqueología y política y la formación del Estado prehispánico. Ha publicado artículos científicos en diferentes revistas especializadas. Al mismo tiempo, obviamente, es autor de publicaciones importantes como la última, que por ejemplo es una historia de la arqueología peruana. Actualmente, como ya se conoce, es docente principal titular de la Escuela Profesional de Arqueología de nuestra facultad y obviamente que ha participado en múltiples eventos académicos nacionales e internacionales. Entonces, tenemos las palabras de Henry. Por favor, Henry. No sé si Henry me escucha. Henry, ¿estás desconectado, Henry? Ahora, ¿me escuchan? Sí, sí, correcto. ¿Me escuchan? Sí, disculpe. Sí, buenos días. Quisiera saludar a todos los colegas que están reunidos aquí. En primer lugar, al decano de la facultad, al doctor Mejía, al vicedecano académico, doctor Quirós, que me antecedió en la palabra, a la vicedecana de investigación y posgrado, la doctora Ruchadi, a la doctora Luis Elvira Belaunde, que me antecedió, que además me parece muy interesante su propuesta, y que además creo que se relaciona bastante bien con lo que quisiera comentarles. En realidad, como todos los compañeros han expresado, vivimos una situación bastante difícil y extraordinaria. En realidad, esta situación nos ha tomado de sorpresa a muchos de nosotros. En realidad, nos ha obligado a transformar nuestras formas, nuestras prácticas sociales, nuestras relaciones sociales, y eso, independientemente de nuestra capacidad intelectual, ya tiene que ver con una cuestión, como la señalaba la doctora Belaunde, con una cuestión humana. Y en este punto creo que es importante iniciar este ciclo académico, tratar de retomar nuestras formas de enseñanza, nuestras formas de investigación en este nuevo ámbito. Es decir, saludo nuevamente esta iniciativa y desde mi punto de vista individual, humildemente he traído una serie de reflexiones que espero que algunos de mis colegas también, arqueólogos, antropólogos, compartan, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de sumar, ¿no? En este momento yo creo que debemos, como investigadores, investigadoras, asumir una responsabilidad con la sociedad, ¿no? La Universidad de San Marcos siempre se ha demostrado como una universidad que ha estado al lado, ¿no?, de la sociedad y ha sabido asumir esos retos que nos impone la sociedad y el mundo en realidad, ¿no? Entonces, muchas cosas valiosas pueden salir, aunque parezca difícil de creer, de la crisis. De la crisis podemos aprender muchas cosas y la arqueología definitivamente nos ha enseñado, como ciencia social, que nos puede permitir reconocer los problemas y proyectar un mejor futuro, siempre y cuando entendamos las lecciones que nos puede llevar este tipo de situaciones. Entonces, me gustaría hablar de una serie de puntos. En principio, me gustaría hablar del tema de nuestra cuestión relacionada con la producción de conocimientos. Y esta es una cosa muy importante que, bueno, como académicos que somos, debemos tomar en consideración. Es decir, la producción de conocimientos no se puede detener. Y yo creo que más aún en estos momentos es lo que más debemos aportar por una cuestión tanto de la universidad,
en el tema de la formación de nuestros alumnos y alumnas, en la cuestión tanto de pregrado como posgrado, pero también como investigadores que somos. Hay que recordar que la filosofía contemporánea en la Universidad San Marcos es de una universidad de investigación y por lo tanto debemos tratar dentro de nuestras limitantes seguir investigando. Para personas como los arqueólogos y arqueólogas, y me imagino que también incluso hasta para los historiadores y antropólogos, el trabajo de campo es el lugar en el cual nosotros podemos reencontrarnos con nuestros objetos de estudio. Sin embargo, la situación actual de aislamiento social nos está proponiendo otras formas de cómo acercarnos a nuestro objeto de estudio. Las investigaciones definitivamente no se pueden cortar. Debemos tratar de algunas maneras de seguir avanzando. Y también algo positivo que uno puede encontrar en estas crisis o en estos momentos en los cuales nos encontramos todos aislados, posiblemente, es un tema que también genera otras innovaciones en nuestra forma, incluso nuestro ritmo de vida. Es decir, yo creo que en estos ya hace más de 70 días de aislamiento, todos hemos atravesado por un proceso de introspección. Y ese proceso de introspección nos ha llevado a reflexionar. Posiblemente muchos de nosotros no nos hayamos puesto a pensar, por ejemplo, en el caso de los arqueólogos, ¿cuál es la razón de ser de la arqueología? ¿Cuál es la vinculación entre la arqueología académica y la sociedad contemporánea? ¿Cómo esta pandemia puede hacer que nuestras profesiones, nuestras especialidades realmente asuman un rol activo? Y en este punto, en la producción de conocimiento, también orientados hacia problemas concretos, creo que nos puede hacer salir de esta supuesta torre de marfil, en la cual muchas veces los académicos estamos y que la sociedad casi siempre trata de hacernos entender. No podemos vivir aislados y lamentablemente las crisis también nos obligan a reformularnos como personas, a deconstruirnos, a criticarnos y a proponer nuevas salidas y nuevas formas. El segundo punto que tiene que ver posiblemente con esto es cómo nosotros como profesores, profesoras, arqueólogos, en mi caso, estamos transfiriendo los conocimientos. Si bien existe esta división entre asignaturas teóricas y asignaturas prácticas, esto, como cualquiera de nosotros entiende, simplemente es una cuestión funcional, ¿no? Y casi administrativa, en el fondo. Nosotros como arqueólogos y los antropólogos y cualquier científico social entiende que la única forma de aprender es a través de la práctica, que no existe teoría sin práctica. Y en este punto, los arqueólogos y arqueólogas como profesores, profesoras, nos hemos también sentido obligados a reformularnos como profesores. Esta nueva dinámica de cómo relacionarnos con el alumno y la alumna, de cómo poner toda nuestra disposición y incluso nuestra creatividad al servicio de un interés que es mucho más allá de nuestras individualidades. Yo saludo la decisión que han tenido muchos de mis colegas de tratar de sacar adelante este ciclo. En una visión pesimista e ideal del mundo, quizás no sea la mejor forma en la cual hemos podido encontrar esta salida, pero creo que es la más positiva si uno lo ve desde el punto de vista de los alumnos y alumnas, en todo caso. Obviamente, muchos de nosotros como profesores no nos quizás pusimos en ese lugar en el cual debíamos transferir conocimientos de una manera remota. Pues bueno, esto va a ser una nueva forma en la cual además el futuro nos está exigiendo, ¿no? Las charlas virtuales ya existen. Ahora, otro punto importante con la divulgación es cómo los gestores de patrimonio cultural, cómo los museógrafos también están asumiendo la transferencia de conocimientos por medios virtuales. Por ejemplo, muchos de mis colegas arqueólogos que se han implicado durante largo tiempo en la gestión del patrimonio cultural, en la dirección de museos, la misma doctora Shadi, que ha hecho un gran trabajo con transferir el conocimiento, producir un conocimiento y luego hacerlo viable a la sociedad, entiende que este punto es muy importante. Y la cultura, ¿no? Como ya hemos señalado previamente, y además añadida a la crisis que tiene el sector cultura,
es una cuestión en la cual los arqueólogos también hemos tenido que reflexionar y comprender que la cultura es algo importante y posiblemente muchos de los problemas que tengamos en la sociedad contemporánea con el problema de la pandemia posiblemente se expliquen por un factor cultural. Puede tener muchas implicancias, pero el factor cultural no se puede dejar de lado. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Y he visto, y felicito a mis compañeros que han tratado dentro de sus limitantes, tratar de que los museos sigan siendo visitados, que las exhibiciones sean siendo importantes, que los arqueólogos también han entendido que la arqueología no puede estar ligada ni a la historia, ni de la economía, ni de la antropología. Es decir, que nosotros como científicos sociales también sufrimos cuando vemos que nuestras comunidades indígenas y campesinas y de la Amazonía nuestra no están realmente integradas en la sociedad como tal, no tienen esos servicios. Nosotros como arqueólogos también tenemos este error social, porque nosotros como arqueólogos a veces perdemos la noción de que si bien nuestro objeto de estudio son las sociedades pasadas, debemos recordar que estamos insertos en las sociedades y en muchos casos, mucho de lo que nosotros narramos o interpretamos como arqueólogos tiene su profunda raíz en cómo la etnografía o la antropología nos puede proveer de conocimientos para darle sentido a nuestras explicaciones. Entonces, este elemento es muy importante. Otra cosa que vale la pena tomar en cuenta es que dentro de esta cuestión de la reflexión, nosotros como profesionales, y específicamente como arqueólogos y arqueólogas, también estamos haciendo una serie de críticas hacia cómo es la situación de los arqueólogos y arqueólogas en el Perú. Y me imagino que es una discusión que se está dando en diferentes campos de nuestro saber y de nuestra profesión sobre todo. Obviamente, el objetivo más importante es que la ciencia social se interese por las brechas sociales, de que estas cuestiones relacionadas con el racismo, con el sexismo, con las cuestiones, digamos, de grupos subalternos que durante cientos de años no han sido incorporados realmente en la sociedad, es algo que los arqueólogos también estamos tomando conciencia. Y si no lo hicimos, creo que es el momento de hacerlo. Hace 2 años, un colega español, Alfredo González Rival, escribió un libro muy inspirador que se titula, traducido al castellano como Una arqueología del pasado contemporáneo. González Rival nos plantea que en realidad nosotros podemos estudiar a la sociedad contemporánea como si fuese un periodo arqueológico. Tenemos la misma metodología. Es interesante que a lo largo del proceso económico en el cual cada vez la materialidad social es algo que está por todos lados de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada sin materialidad. Y es interesante porque justamente la arqueología está sobre todo enfocado en el análisis de la materialidad. Y solamente para ir cerrando esta serie de reflexiones, pongamos en la tesitura de cómo los arqueólogos podemos realmente contribuir, obviamente generando conocimientos objetivos, cuantitativos, que se puedan medir. Si bien muchas veces para poder comprender cuál es la situación sociológica, se toma en cuenta los censos, como muchos de ustedes habrán visto, estos censos muchas veces parten de la subjetividad propia de los encuestados. Es decir, no estoy desmereciendo que los censos o las encuestas sean un instrumento útil, que sí lo es, sino que ahí los arqueólogos, a través de sus metodologías, pueden hacer lo que siempre hacen, simplemente hacer que los objetos hablen realmente, en el sentido de que la materialidad es mucho más importante y trascendente a la hora de, por ejemplo, decir quién es pobre, quién es clase media, como se dice, o quiénes son personas de clase alta. Es decir, todas estas cuestiones de la subjetividad que muchas veces están en nuestro discurso, que está colonizado muchas veces por una visión postmoderna de la sociedad, generalmente se puede balancear siempre y cuando los arqueólogos y arqueólogas estemos dispuestos a contribuir dentro de los problemas sociales. Y entonces me parece muy importante que reflexionemos, produzcamos conocimiento y que nos pongamos al servicio realmente de la sociedad y de los alumnos y estudiantes de nuestra facultad. Eso es lo que quería compartir y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Henry, por tus conceptos.
Y por cierto, para concluir esta sesión virtual, que por primera vez lo hacemos para inaugurar el año académico, vamos a escuchar la voz de los estudiantes, que sin duda también, bueno, van a experimentar, o entramos, mejor diría, a una fase experimental de las clases virtuales, donde obviamente los estudiantes, las y los estudiantes, tienen seguramente enormes expectativas, pero también al mismo tiempo vamos a ver qué resultados o qué situaciones se nos presentan a raíz precisamente de esto de las clases virtuales. Entonces le damos el uso de la palabra para concluir esta sesión, ¿no?, a la estudiante del tercio estudiantil, Michelle Reyes Payano. Michelle, ¿tienes la palabra? Buenas tardes con todos los presentes. Agradezco la invitación como del tercio de sociales. Bueno, yo lo que les voy a mencionar ha sido elaborado por el tercio estudiantil y detalles sobre los estudiantes de sociales en tiempos de COVID. Esto está muy ligado a lo que ya ha mencionado tanto la profesora Belaunde como el profesor Tantalián, así como el decano y el vicedecano. Bueno, cuando inició el aislamiento social, a medida que transcurrían los días y con el aumento de los casos de personas contagiadas por COVID-19, se creía desde un punto de vista observacional o empírico que solo el sector salud debía intervenir en todo lo causado por la pandemia. Sin embargo, la actual crisis sanitaria no solamente representa la intervención de este sector. La pandemia nos ha mostrado la precariedad de nuestros sistemas de salud, educación y protección de los derechos humanos. Durante estas semanas hemos sido testigos de las condiciones en que viven y se educan tanto los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y todo esto producto del abandono progresivo que sucesivos gobiernos han tenido de la educación pública, de la educación básica, la educación técnica y superior, universitaria. Nos han hecho creer en la última década que existe un exitoso crecimiento económico que ha tenido nuestro país, un crecimiento que ha sacado a varios ciudadanos de la pobreza, supuestamente. Sin embargo, esta pandemia ha destruido esa afirmación y ha mostrado que el crecimiento es una falacia. Lo que ha generado este modelo de desarrollo y esa coyuntura ha sido acrecentar las grandes brechas de la desigualdad, lo cual demuestra que la expansión de la pandemia no afecta igual a toda la población. Y la Universidad de San Marcos es un claro ejemplo. Los jóvenes, y en este caso los estudiantes de San Marcos, han defendido durante varios años a la universidad pública para hacer prevalecer sus derechos de acceder a una educación gratuita y de calidad. Los científicos sociales que participan de forma laboral o académica en el Perú no deben desconocer la realidad y la situación de las instituciones educativas y universidades públicas o privadas. La ética no puede ser dejada de lado. Esta coyuntura más que nunca se debe rescatar los valores y descartar completamente la indiferencia. Ahora, considerando la realidad de San Marcos, el COVID-19 ha condicionado a que las clases sean virtuales, pero no todos los estudiantes cuentan con los recursos, entre ellos equipamiento y conectividad para esta modalidad no presencial. Esto representa una problemática de los estudiantes en este contexto de emergencia, pero a su vez los estudiantes también han respondido con propuestas. La Facultad de Sociales ha creado un formulario virtual para conocer la condición socioeconómica de sus estudiantes, dando como resultado que el 43% de ellos no cuenta con equipo o con internet o no cuenta con ninguno de los dos. Inclusive solamente el 7% solo cuenta con equipo, pero no con conexión a internet. Tras ello, no ha existido una preocupación de las autoridades universitarias, principalmente del rector, para poder adelantarse a esta problemática, mucho antes de que iniciaran las clases, y ya estamos casi a menos de una semana. Tomemos en cuenta que la función de la universidad es asegurar la educación continua. Y claro, como estudiantes, somos conscientes que esto conlleva grandes retos para las autoridades, como por ejemplo, facilitar los medios necesarios para las clases virtuales. Sin embargo, se puede utilizar los recursos que ya se tienen en la facultad y en la universidad, si es que no se cuenta con un presupuesto suficiente, como ya lo ha comunicado la universidad a través de un comunicado oficial. A pesar de todo ello, los estudiantes nos hemos podido organizar y coordinar de manera adecuada para poder visibilizar las problemáticas y llevar este reclamo a los estudiantes a las autoridades. Es así como se crea en la facultad la Comisión de Bienestar para poder atender esas necesidades y dar también asistencia a los estudiantes que han sido afectados por esta pandemia.
De esta ficha de datos también se tiene como resultado que el 55% de los estudiantes han señalado que su salud mental ha sido afectada y también el 16% del total de estudiantes señala tener un diagnóstico psiquiátrico, por lo cual es hora de que ya la facultad adquiera un profesional de psicología para dar ese soporte necesario a los estudiantes, porque en la facultad no se cuenta con este tipo de profesional. La orientación social puede ser brindada por la trabajadora social, que la facultad sí la tiene. Otra problemática que ha suscitado esta coyuntura y esta crisis es la poca convocatoria de las autoridades para hacer partícipes a los estudiantes en cuanto a organización y gestión curricular de la facultad en este semestre. Al ser las clases virtuales, lo curricular se transforma completamente. Y es necesario mencionar que por la parte académica, los centros de estudiantes participan en conjunto con las autoridades de sus escuelas, pero en este caso la instancia institucional es un comité de gestión, donde participan tanto estudiantes como docentes, y este comité se encarga de evaluar y ejecutar el currículo profesional de cada escuela. Pero justamente es uno de los problemas que ha sido que estos comités no han convocado a sus miembros estudiantiles, y esto ha generado una serie de problemas en la matrícula virtual, que por ejemplo, es un proceso nuevo para todos, y que generaran ese tipo de problemas como, por ejemplo, el cruce de horarios, la cantidad de cupos por sección. Entonces, todo ello hubiera sido tal vez evitado si hubiera existido esta coordinación y organización tanto de docentes, administrativos y estudiantes, porque son los estudiantes y los representantes estudiantiles quienes están más cerca de las bases y de las escuelas. Por otro lado, y tomando en consideración a los estudiantes de posgrado, ellos han pasado por la suspensión perfecta y han tenido que aceptar la reducción de sueldos y ahora se encuentran en una posición crítica para continuar con sus estudios. A causa de esto, un conjunto de estudiantes de posgrado han solicitado la reducción de los costos en sus mensualidades, y para ello la facultad creó una comisión para conducir esta demanda. Bueno, para finalizar, esta pandemia ha demostrado que los sectores trascendentales del gobierno deben ser replanteados. El sector educación debe cambiar el modelo educativo y poder resolver los problemas de infraestructura, de calidad educativa. Se debe impulsar la educación inclusiva y descentralizada. Se necesita un nuevo pacto social que se traduzca en un proyecto real de país donde se priorice la educación, la salud y prevalezcan sobre todo los derechos humanos como base para el desarrollo del país. En este pacto social debe empezar garantizando el cierre de brechas en los institutos, en las escuelas y en las universidades más abandonadas y alejadas del país. La idea de construir una visión de conjunto acerca de la educación universitaria que deseamos para reformar nuestro país. Esperamos que se perciba de una buena vez por todas que en esta batalla contra la pandemia deben intervenir también las ciencias sociales. Esperamos que esta crisis nos haya demostrado y enseñado las falencias, no solo de gobierno, sino también como ciudadanos y también en los cargos que ocupamos, para poder replantear el sistema educativo y de salud y ser conscientes de qué nos falta como personas según el aporte que le damos a la sociedad peruana. Esperamos no esperar demasiado o no esperar otra crisis para que nos quede claro en qué situación nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, señorita Michelle Reyes, estudiante de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Entonces, de esta manera, damos por concluido o concluida esta sesión, pero además deseando, bueno, de que todos tengamos, obviamente, que tomar siempre en cuenta las previsiones o las precauciones en este proceso de confinamiento que padecemos, diríamos así, todos y todas. De manera que en ese sentido, a nombre del decanato, agradezco la presencia y la participación en esta primera sesión virtual con bastante asistencia, y que obviamente que esto dará incluso lugar a las reflexiones correspondientes, y además tomando en cuenta de que el próximo lunes, bueno, con los protocolos correspondientes van a concurrir algunos trabajadores, ¿no? Incluso al parecer estudiantes, pero sin embargo, bueno, hay todo un protocolo que hay que acatar, hay que dar lugar a que las personas que, bueno, formamos parte de nuestra comunidad, de sociales como de la universidad, pues tengamos que ser sumamente cuidadosos a fin de evitar situaciones lamentables que pueda ocurrir a alguno de nuestros miembros de la universidad, a pesar de que ya hay profesores que, bueno, que se habían retirado, que ya han fallecido a consecuencia precisamente del coronavirus. Entonces, reitero
Nuestro agradecimiento a nombre del decanato, del señor decano, del vicedecano, así como de nuestros invitados, por haber participado en esta sesión virtual. En consecuencia, buenas tardes. Creo que ya estamos más de las 12. Buenas tardes, y en cualquier otro momento nos enlazamos y comunicamos. Gracias.